Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un capítulo muy interesante y que me hace recordar algunos casos anteriores que tuvimos en el canal, donde las manifestaciones son, o al menos se presentan como niños. En este momento los que se me vienen a la cabeza son el caso de Lucas y también el sucedido en una escuela de Capital Federal. Si es que no los vieron, les voy a dejar el enlace en el comentario fijado y también en la descripción. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia cuando terminen de escucharla y si alguna vez vivieron algo similar. No olviden suscribirse, dejar un like y si es que pueden, compartan este video para ayudarme a llegar a nuevas personas que aún no conocen el canal. Quiero aprovechar a saludar a todos los nuevos que se fueron sumando durante este último tiempo al canal y también agradecer por todas las colaboraciones en Supergracias, Cafecito y PayPal. Y también los invito a Coordenada 3, un nuevo proyecto que estamos llevando a cabo y donde todos los viernes a las 8 de la noche estamos publicando un nuevo video. Ahora sí, no los hago perder más tiempo y comenzamos con este nuevo relato paranormal. Bienvenidos. Hacía bastante tiempo que quería compartir esta historia, pero la verdad no me animaba. Mi nombre es Delia y voy a contarte algo que nos pasó en el año 2005 en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. En aquel momento compramos con mi marido una casa viejita, pero en muy buenas condiciones, que de todas formas mi esposo se ocupó de darle forma durante un tiempo, de arreglar y remodelar cada rincón para dejarla lo mejor posible. Había que hacer instalación eléctrica, pintura, revoques, cambiar algunos caños de agua y de gas que perdían, en fin. Fueron varias cositas, pero ninguna nos ocasionó un gran problema. Una vez que la casa estuvo apta, nos mudamos y comenzamos nuestra vida en esta casa que tanto habíamos soñado, sin saber que en este lugar pasaban cosas extrañas que hasta ese momento, curiosamente, no habíamos notado. En total éramos 6 personas viviendo ahí. Mis 2 hijos, mi hija con mi nietito, mi marido y yo. No recuerdo si fue la segunda o la tercera noche que comenzamos a escuchar así como así a un niño llorar. En principio creímos que se trataba de mi nieto, por lo cual no nos levantamos, pero por la mañana fue mi hija quien pregunta si también habíamos escuchado a ese bebé llorar durante la madrugada. Nos quedamos todos en silencio sin saber qué responder porque efectivamente lo habíamos escuchado, pero creíamos que era su propio hijo. Y no lo era. Por la noche se convirtió en algo común escuchar a este niño o bebé. No lo sabíamos porque cuando revisábamos no encontrábamos a nadie y el sonido era tan claro que te provocaba escalofríos. Estaba adentro de la casa y no entendíamos en dónde exactamente porque este llanto salía de todos lados. Comenzamos a incomodarnos muchísimo y se sumó algo aún más atemorizante. Durante estos llantos, la puerta de nuestro dormitorio, como así cualquier puerta de la casa, comenzaba a sonar como si alguien la golpeara suavemente o directamente la abrían. No era ninguno de nosotros y tampoco era el viento. Nos aseguramos, por supuesto, de descartar estas cuestiones. Al poco tiempo mi hija se muda con mi nieto y se van de casa, y aprovechando que el dormitorio quedó vacío, mi otra hija fue que se acomoda en ese lugar. Desde la primera noche que se instaló ahí, comenzó a sentir y escuchar cosas. Por ejemplo, se oía claramente como alguien jugaba con unas bolitas en el piso, algo totalmente inexplicable, y cuando miraba, no había nadie, ni tampoco, por supuesto, estaban las bolitas. La puerta de su ropero se movía, se golpeaba. Sus pantuflas se movían totalmente solas, sin que ella las toque. Evidentemente, ahí adentro había una entidad, pero no sabíamos qué o por qué estaba. Una madrugada yo estaba durmiendo, lo más bien, la casa estaba tranquila, o al menos eso parecía, y me despierto. Nunca supe por qué, pero abro los ojos, había un poco de luz que entraba por la ventana, y fue impresionante sentir en mi oído derecho la voz de un nenito que me dice mamá. Lo dijo como llamándome, exigiéndome que le dé atención. Sentí hasta la respiración o algo similar en mi oído, fue tremendo. Miré en el mismo instante y no había nadie. Ni siquiera prendí el velador, fue tanto el miedo que me agarró, que me tapé hasta la cabeza y no miré otra vez hasta que amaneció. Lo conté durante el desayuno mientras tomábamos unos mates y se estaba dando una situación rara en la familia.
Por un lado, creíamos que estas cosas sucedían realmente porque las vivíamos día tras día, y por otro, puntualmente uno de mis hijos decía que en realidad era todo psicológico y que estábamos simplemente sugestionados. En realidad intentábamos buscarle la explicación a todo, usando como excusa el viento, la luz, algún ruido que vino de afuera, algún animal, el cansancio, cualquier cosa. Pero puedo dar fe que no era así. Las cosas pasaban diariamente y era imposible negarlo. Y solo el tiempo nos fue confirmando todo esto. Una noche mi marido sintió, una criatura le habló. Abrió los ojos así, dice que vio una criatura parada al lado de la cama de él y que mi marido le dijo, ¿quién sos? Y él le dijo, Gabriel. Entonces mi marido se levantó y escribió en un papel Gabriel para no olvidarse. Al otro día, cuando nos levantamos, nos contó que vio ese nenito que se llamaba Gabriel. Charlamos muchísimo sobre todo este tema, pero honestamente no encontrábamos una explicación. No sabíamos toda la historia de la casa y tal vez ahí estaba la respuesta. Teníamos que intentar saber qué pasó entre esas paredes los años anteriores a los que nosotros llegamos. Tal vez hubo una muerte, un asesinato o incluso cosas peores. En otra ocasión fue a las 6:05 de la mañana que mientras estaba en la cama, escucho otra vez a este nene, diciéndome ma. Pero esta vez lo noté enojado. Fue más bien un grito que me estremeció hasta los huesos. El escalofrío me dura hasta el día de hoy porque es realmente impactante que te pase algo así y no saber cómo responder correctamente. Seguramente quien haya vivido algo similar lo podrá entender bien. La primera vez, y por el miedo, me tapé hasta la cabeza, pero en ese momento, más allá del terror que tenía, miré hacia ese costado y le dije, bastante enojada también, yo no soy tu madre, andate con Dios y la Virgen. Aclaro que no soy una persona religiosa, pero me salió así, no sé por qué. Después de esto, sí, me tapé durante un largo rato hasta que me levanté. Viendo todo lo que pasaba y hablando con mi marido largo y tendido, decidí ir a misa varias veces para rezar en nombre de este nene llamado Gabriel e intentar ayudarlo de alguna manera para que se vaya a donde pertenecía. Hasta ese momento no sabíamos quién era y qué quería. Así y todo, la actividad paranormal continuaba, mucho más en el dormitorio donde estaba mi hija, como te comenté, y fue una tarde que uno de mis hijos le propone cambiar de cuarto. Él no terminaba de aceptar todo esto, y era entendible porque hasta ese día no había vivido algo fuerte o significativo. Mi hijo duró solo una noche en ese cuarto. Casi no logró dormir por todo lo que escuchaba, sentía e incluso vio. No solo salió asustado, sino que también aceptando que la actividad paranormal era real e innegable. Esos días que siguieron tomé una decisión. Tenía que averiguar sí o sí qué pasó en esa casa. Así que comencé a charlar con vecinos de la cuadra preguntándoles si alguien sabía sobre la historia de esa vivienda y si tal vez había sucedido algo trágico años atrás. Enfaticé mucho intentando saber si se había dado la muerte de un nene puntualmente, ya que era lo único que estábamos percibiendo. Lamentablemente ningún vecino logró ayudarme. Nadie sabía nada o tal vez no querían decirme para no afectarme porque teníamos que seguir viviendo ahí. Era nuestra casa. Entonces busqué a la dueña anterior. Hablé con ella por teléfono y quedamos en encontrarnos en su casa para charlar sobre lo que quería preguntarle. Cuando llego a la dirección, me atiende una mujer, me invita a entrar y hablamos un largo rato. Le conté cada detalle de lo que venía pasando desde hacía tanto tiempo y que quería saber simplemente si ahí se dio o no una tragedia. No era un reclamo, solo quería saber y tomar conocimiento de quién era, o mejor dicho, quién fue, ese nene que se estaba manifestando. En un principio me dijo que sus padres habían hecho la casa y jamás pasó nada malo en la familia. De hecho, su madre vivió hasta sus últimos días, ella misma también estuvo en la casa y siempre todo estuvo en paz. Yo no terminaba de creer mucho en todo esto, así que insistí en saber un poco más. Hasta que en un momento mira para abajo y me cuenta algo que hasta ese momento había esquivado. Resulta que su padre, cuando construyó la casa, había destinado una habitación para alquilarla.
Fue durante un tiempo nada más y luego vivieron ellos solos ahí. Cuando mi papá hizo la casa, hizo primero una habitación y después la alquiló. Y ahí vivían un matrimonio con una nena con síndrome de Down y no pudieron vivir ahí. Ellos se fueron porque decían que pasaban cosas raras en esa pieza, que es esta que estoy yo acá dentro ahora, en este momento, contándote. Le digo, y se fueron, ¿no murió nadie? No murió nadie, pues mi papá agregó más dormitorios, piezas, cocina, y agrandó la casa, qué sé yo. Nunca nada, dijo ella. Bueno. La charla terminó y volví a mi casa. El tiempo pasó y nosotros prácticamente nos habíamos acostumbrado a la presencia de esta entidad. Se seguía escuchando, sintiendo. Cada ciertos días se dejaba incluso ver como lo hizo con mi marido esa noche. Era increíble. Y ya nos dirigíamos a él por su nombre, le decíamos Gabriel o Gabrielito. Resalto que si bien nos dábamos cuenta que no era agresivo, nunca lo fue, teníamos miedo. Convivir con una entidad que no es de nuestro plano es algo que supera la lógica y también genera un terror difícil de explicar porque en todo momento sentís que está ahí, que te está mirando, que te está escuchando, sea la hora que sea. No fue hasta meses después que logramos saber algo que nos hizo entender un poco más lo que estaba pasando. Mi hija consiguió un trabajo para cuidar y asistir a una mujer mayor. Quedaba relativamente cerca a nuestra casa, así que era ideal. Se presenta en la casa de esta anciana, charla con ella y con su hija sobre todas las tareas que había que hacer. Y minutos después, cuando mi hija les cuenta dónde vivía, fue que la hija de esta señora la mira muy seriamente preguntándole: ¿Vos vivís ahí en serio? Le dijo que sí, que estábamos instalados desde hacía ya un tiempo largo toda la familia. Y ella le cuenta así como así que había vivido en esa casa hace 35 años, que había alquilado una habitación muy precaria en el fondo y que lamentablemente ahí había vivido el peor momento de toda su vida. Mi hija, con un escalofrío en todo el cuerpo, le pregunta qué había pasado y ella le cuenta sin ningún problema cada detalle de la historia. Yo vivía ahí, yo tenía un hijo de 2 años y se me fue a la calle y lo atropelló una camioneta. La camioneta lo atropelló y cuando yo lo vi, estaba ensangrentado, corrí, le contaba la señora esta, corrí, lo levanté en brazos y corrí hasta el hospital, me levantó un auto, me lo llevaron, pero él falleció. Y después yo lo empecé a ver. Había un bombeador en tal parte de la casa, dice, y él ahí yo lo veía parado, decía esa señora. Y sí, cuando nosotros compramos esta casa había un bombeador que mi marido lo sacó en ese lugar. Nos enteramos de esta forma que ese nene que se manifestaba en la casa, más bien su almita, fue el hijo de esta mujer. Era el mismo nene que fue atropellado en la puerta. Mi marido aquella noche evidentemente había escuchado mal el nombre. Pensamos que era Gabriel, pero esta señora nos confirmó que su nombre era Ariel. Cuando mi hija nos contó ese mismo día, nos quedamos helados. Teníamos una mezcla de sorpresa, miedo y muchísima tristeza al pensar que el alma de este nenito estaba vagando en ese lugar desde hacía más de 35 años sin poder trascender, sin poder descansar. Algo quería, algo necesitaba evidentemente y teníamos que averiguar qué era. Tal vez no era justicia porque en cuanto a la persona que lo atropelló, casi de forma inmediata la policía intentó detenerlo, pero este señor había quedado tan dolido, tan impresionado, que terminó con su vida ese mismo día en la ciudad de Le Mans. Continué yendo a misa para hacer lo posible en ayudar a este nene, pero al parecer no era suficiente y ahí comprendí que su pedido o necesidad era otra. Hablé con la madre de este chico e intenté convencerla de que tenía que ir a mi casa, estar ahí un momento porque tal vez su hijo solo necesitaba despedirse de ella para poder descansar en paz. Pero increíblemente se negó rotundamente. Le hacía muy mal hablar de todo eso y no quería remover ciertos recuerdos que la destrozaban. Después de tanto insistir, finalmente vino a mi casa, pero no ella, su hermana. Estuvo unas horas con nosotros y se fue.
Esa misma noche, Ariel volvió a manifestarse, demostrando que seguía estando entre nosotros. Su madre nunca accedió a venir a casa, por lo cual continué yendo una y otra vez incansablemente a misa, ofreciendo su alma para un descanso en paz. Rezaba en la iglesia, rezaba en casa, ya no con miedo, sino con muchísimo amor y tristeza, entendiendo que este nene no quería molestar a nadie, solamente estaba en una especie de limbo sin saber qué hacer. Finalmente, imagino que fue por tantos rezos o pedidos, me gustaría que alguien me lo confirme. Ariel dejó de manifestarse. Fue de un día para el otro. Yo llego a la conclusión que esa criatura necesitaba a su mamá, porque según la mamá, ella estaba cocinando y él estaba al lado de ella. Y él se escapó corriendo y cruzó la calle, que en ese momento era de tierra, bueno, y le pasó eso. Es como que a mí se me ocurre que a lo mejor el nenito le quiere como pedir perdón a la mamá o quiere verla simplemente no sé cómo será eso de que un difunto vea, una almita vea a su mamá, todo ese bla bla. Bueno, la cuestión que no se escuchó nunca más nada. Pienso que los ofrecimientos de misas hicieron que él parta, porque nunca más escuchamos nada. Yo vivo sola en este tremendo caserón, que mi marido falleció hace un mes. Hay paz, acá hay paz, tranquilidad, armonía, no se siente ni una energía pesada ni nada. Como lo dije al principio, es un caso sumamente impactante y que nos deja en cierta forma un sabor amargo al pensar que el alma de un nene tan chiquito está vagando entre dos dimensiones sin poder descansar en paz. Es muy importante que cada uno de ustedes deje su opinión al respecto de esta historia, porque de esta forma no solo nutrimos aún más esta hermosa comunidad que se formó, sino que también intentamos comprender un poquito más estos temas que tanto nos apasionan. Gracias por haber llegado al final, nos vemos en unos días con más historias y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos.